Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo a tu Doctor, un espacio que llega gracias al Consejo Regional 2 Iquitos con la finalidad no solo de conocer al profesional, sino también al ser humano que está detrás de la bata blanca. Con nosotros en este espacio se encuentra el día de hoy el doctor Sánchez Arenas, médico pediatra con una amplia trayectoria en la ciudad de Iquitos, cuidando la salud de nuestros niños. Doctor José Sánchez Arenas, bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy a tu disposición para... Doctor, para conocer un poco mejor de su historia, ¿cómo fue sus inicios y cómo usted llegó a elegir la pediatría? Bueno, mis inicios, para comenzar a formarme una vocación para ser médico, siempre ha sido desde niño, pues siempre uno quiere ser algo. Y en las historias que conocen la familia, en los amigos, comenzamos a escuchar sobre médicos y todos queremos también ser como ellos. Entonces, y generalmente siempre son varios amigos, varios compañeros de estudios que quieren también ser médicos y con ellos vamos encaminándonos hacia la postulación a las facultades de medicina para luego estudiar medicina. En esta etapa ya de estudios de medicina, bueno, recuerdo mucho la intensidad del estudio, recuerdo mucho cómo con nuestros compañeros de estudios nos íbamos a nuestras casas cada vez en diferentes a estudiar de noche. Ahí aprendí a dormir parado, por ejemplo, ¿no? Como los soldados. Parado porque eran muy seguidas. Para poder continuar en los estudios de medicina hay que sacrificarse bastante. ¿Y por qué escogí pediatría? Mi primera intención antes de estudiar medicina era quiero estudiar medicina para ser cardiólogo, porque había escuchado muchas historias de cardiólogos, pero en el transcurso de los estudios de medicina hubo un curso de farmacología en que enseñaba el doctor Melitón Arce. Él es un pediatra loretano de mucha autoridad y fama en Lima. Inclusive llegó a ser también presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Bueno, durante el curso de farmacología llevaba una parte que era de antibióticos y nos hablaba mucho, como él es pediatra, de los niños, de cómo había que tratar a los niños que eran diferentes a los adultos, las dosis eran distintas, etc. Y nos agarró una especie de cariño a 5 de nosotros y nos invitó al hospital de Coyique, que en ese momento él trabajaba ahí, y nos fuimos. Y ahí nos comenzó a ir gustando esta idea de ser pediatras, porque este médico, además de ser pediatra, era una autoridad en pediatría, era AAA. Y así fue que decidí yo y también mis otros compañeros, por supuesto, a ser pediatras. De mis compañeros de estudio, por lo menos somos 15 pediatras que habemos en mi promoción. Una cosa pues es, ¿no?, ser médico, y yo siempre he preguntado ¿cuál es la decisión que marca uno para elegir la especialidad? Como en su caso, elegir la pediatría, porque trabajar con adultos es diferente que trabajar con niños. Completamente. Más aún cuando uno es joven, creo yo. Así es. Cuando uno es joven, pues, ¿no? Por ahí a veces hay personas que sí, hay personas que no, pero el elegir trabajar con niños, ¿cómo fue que durante todo su trayecto usted tuvo alguna experiencia que le marcó y dijo, ok, yo definitivamente quiero ser pediatra? Como te digo, esa relación con el doctor Melitón Arce, pediatra loretano, que nos dio muchas enseñanzas en pediatría sin todavía tener nosotros ese curso.
Y él posteriormente fue el jefe del curso de pediatría de mi facultad. Y ya en realidad con todo ese bagaje decidí ser pediatra. Cuando fui interno, mi última rotación fue de pediatría. Y al término de ese año hubo un receso de universidades total, completo. No hubo estudios de medicina, por ejemplo, entonces no habían internos. Interno es el último año en el estudio de medicina donde uno va y rota por las diferentes especialidades. En esa época era 3 meses en cada especialidad grande. Entonces los del hospital nos llamaron, el director, y nos dijo que había una posibilidad de contratarnos mientras dure el problema del receso de universidades como internos, o sea, seguir siendo internos por unos cuantos. Entonces, en la especialidad que ustedes quieran. Entonces ya con 3 meses de internado en pediatría, más todo lo que el doctor Melitón Arce nos había inculcado, yo ya estaba decidido a ser pediatra, pero también hice 9 meses más como interno. Entonces somos la única promoción que ha hecho 1 año 9 meses de internado en el Perú. ¿Sí? El internado es 1 año nada más. Claro. Y ya internado 9 meses seguidos, solamente pura pediatría. Ya postulé al posgrado, ingresé y seguí ya para ser pediatra. Y una vez que fui pediatra ya me... Interesante lo que usted nos cuenta para que todos nuestros amigos médicos que nos están viendo, el doctor José Sánchez Arenas ha sido uno de los únicos médicos que ha hecho el internado más largo en toda nuestra historia. 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses. ¿Eh? El interno más largo que ha tenido el Perú. Doctor, trabajar con niños tiene un componente muy especial. ¿Qué es lo que más le apasiona a usted de ser pediatra? Hay diferentes aspectos, pero básicamente 2, ¿no? Cuando uno trabaja en hospital, trabaja en dos áreas, en 3. Una es la hospitalización, otro es la consulta externa y otro es la emergencia. Entonces cada lugar tiene sus características especiales, motivacionales. Por ejemplo, en emergencia, lograr que un niño que llega mal, grave, mejore y salvemos su vida, que lastimosamente no siempre sucede, pero en la mayoría de casos sí. En hospitalización ya vemos al niño que está enfermito, algunos con enfermedades serias, importantes, pero ya le hacemos un seguimiento diario. Y lo que más nos apasiona en ese sentido es ver cómo evoluciona su sintomatología, su signología, y también en base a eso hacemos revisiones, nos reunimos en el servicio, vemos casos clínicos, lo extrapolamos a los casos de nuestros niñitos, ¿no? Y en la consulta externa, y es un poco más laborioso, en el sentido que tienes que ver 20 niños mínimo por día, pero ahí tiene muchas satisfacciones. Hay niños que le piden a su mamá: yo quiero que me vea el doctor Ánchez, dice, el doctor Chánchez, dicen otros, ¿no? Niñitos, o que me ven y se acercan y me abrazan, ¿no? Entonces, todo eso son satisfacciones muy, muy motivacionales que uno tiene en el curso de la carrera y de la atención de los niños que hacemos. Doctor, pero trabajando con niños sabemos que no siempre han habido momentos muy satisfactorios. Por supuesto. ¿Existe algún caso o algún paciente que le haya marcado a usted especialmente y lo recuerdas el día de hoy? ¿En sentido negativo o positivo? Podría ser en los dos. Comencemos. En el sentido positivo, tengo dos casos, uno que atendimos en el Seguro Social y otro que atendí en la Clínica Estado. Uno de ellos es un niño que nació a término, pero nació deprimido, muy mal. Bueno, con ese niño tuve que realizar
algo que nunca había pensado hacer. Entonces, cerré mi consultorio y me fui a la clínica Estal para estar al costado del niño. Porque no había más. Era el único pediatra. No había otro pediatra, entonces tenía que asegurarme. Y ese niño, felizmente, que salió adelante, logramos recuperarlo. Tuvimos mucho agradecimiento a los padres. Y él ya debe tener hijos, él también, sus padres deben ser abuelos. El otro niño es un bebé que atendimos en el Seguro Social. Nació con menos de 1 kilo de peso, 800 y pico, muy prematuro, muy bajo peso. Y que también, y en esa época, te estoy hablando en el Seguro Social que funcionaba en la Clínica Virgen de Lourdes, que es donde tuvo el Seguro Hospital por primera vez acá. Que solo teníamos incubadora, teníamos una máquina de reanimación, focos para fototerapia en algunos niños, pero no teníamos, por ejemplo, ventiladores para poner a los niños en ventilación asistida, no teníamos eso. Y estos niñitos, muchos requieren eso. Bueno, lo vimos con un doctor que justamente había llegado hacía poco, pediatra también, y éramos 2, y con él nos turnamos. Ese bebito estuvo como 1 mes y medio con nosotros en hospitalización, salió de alta. Este bebito, bueno, ahora ya es adulto, ya tiene una linda hijita. Su mamá le puso el nombre de los 2 pediatras que la atendieron. Entonces fue muy satisfactorio, porque era bien difícil en esa época que un bebé menor de 1 kilo sobreviviera. Hasta ahora es difícil, pero ahora hay más herramientas, claro, hay más médicos, y todos los médicos hay médicos que están mañana, tarde y noche, diferentes médicos, pero están ahí cuidando a los bebitos, ¿no? Ahí no éramos 2 nomás para 24 horas. A diferencia de ahora, claro, que ya podemos contar con varios. Y otro, pues, cuando muere un niño siempre muchos quedan impregnados en nuestro recuerdo, como un bebito que atendía ambulatoriamente y una vez me llama a su casa porque se había puesto muy mal, convulsionada. Entonces lo llevé rápidamente al seguro, pero en media hora el bebito falleció. Era un bebito que yo había visto crecer desde chiquito. Entonces eso me marcó bastante. Recuerdo que me deprimió esa muerte, ¿no? Pero también no había mucho que hacer en ese momento, ¿no? Estoy muy seguro que a nivel personal y profesional este tipo de cosas marcan. Claro. Marcan mucho. Doctor, como conversábamos fuera de cámaras, usted tiene alrededor de 48 años como pediatra, desarrollados completamente aquí, en la ciudad de Iquitos. No, a Iquitos llegué en noviembre del 79. O sea, 47 años. 47, voy a cumplir. Por ahí. Lo que pasa es que yo cuando terminé el posgrado de pediatría, entré a trabajar al Hogar de la Madre, que es un hospital clínica de la Beneficencia. Y solamente hacía guardias en la parte de la clínica, pero guardia, ¿no? Y me pagaban por guardia. Entonces ahí me pasaron la voz que en la Marina de Guerra había un concurso para pediatras, entre otros especialistas. Así que me presenté, ¿no? Ingresé el 6 de octubre, no, el 5 de octubre, y el 6 de noviembre ya estaba en Iquitos. Ahí me dijeron, muy bien, usted ahora está en la Marina, va a ir a Iquitos por 1 año y medio, me dijeron. Así que 1 año y medio pasa rápido, pues ya me vengo a Iquitos. Que vine a Iquitos, estuve en la Marina 2 años, me gustó la ciudad. Era una ciudad no como ahora tan caótica por la cantidad de motocarros, carros y motos que hay, ¿no? Y habitantes también, porque hay mucho más que en esa época, el doble.
Entonces, cuando ya terminó los años, me iban a regresar a Lima, decidí quedarme y ingresé al Seguro Social. Y ahí en el Seguro Social hasta que me jubilé, cesé. Así que, y cuando llegué a Iquitos, en la clínica Estal, el director de la clínica era un compañero de estudios mío. Así que lo fue a ver, me pidió que lo apoye ahí, porque él también hacía pediatría, pues estaba solito. Así me quedé a apoyarlo y a poco tiempo él se fue a Brasil a hacer cirugía pediátrica. Entonces yo me quedé en ese momento como el único pediatra. Después fueron llegando. Ya habían épocas en que cerraban la clínica solo para dentistas, en otra época la abrían y así hasta que ya hace unos años decidieron abrirla totalmente. Y eso fue bueno para la clínica y también para muchos médicos. Su trayectoria como pediatra es amplia. Usted vino desde afuera hacia Iquitos. Desde que usted llegó a cómo se encuentra ahora, ¿cómo ha evolucionado la pediatría en esta ciudad? Se ha evolucionado extraordinariamente. Cuando yo llegué, llegué para estar en una comunidad pediátrica de 8 o 9 pediatras. En total, en toda la ciudad. En total. De los cuales, 8 o 9 pediatras que trabajaban en Iquitos y algunas otras personas, médicos, que hacían también labor de pediatra, sin tener especialidad, pero lo hacían bien, pero no eran muchos. Entonces, a la Marina llegaron pediatras y los pediatras se quedaban en Iquitos. Llegaba un pediatra y se quedaba en Iquitos, así como 3 pediatras que se han quedado en Iquitos, pero también se volvieron a ir, ¿no? Pero entonces, poco a poco comenzaron a incrementarse los pediatras que venían de fuera, algunos son loretanos, otros que no eran loretanos porque llegaban para trabajar acá. Pero lo que ha marcado en realidad la mejoría no solo de la pediatría, sino de la medicina en Iquitos, fue la creación de la Facultad de Medicina Humana, el UNAP, que está cumpliendo 49 años este año. Cuando la facultad comenzó a titular médicos, y estos médicos se fueron a diferentes lugares, unos se quedaron, otros se fueron a hacer posgrados en diferentes sitios, así cada promoción iba haciendo eso. Entonces de repente comenzaron a regresar médicos de la Facultad de Medicina que habían salido a hacer posgrado y estaban regresando como pediatras, nefrólogos, endocrinólogos, como nuestro decano. Y así un montón. Entonces la medicina en Iquitos mejoró ostensiblemente desde el punto de vista de capital humano, de capital profesional. Y eso obligó a los hospitales a mejorar un poco su capacidad resolutiva. Pero aún así falta mucho todavía, pero sí, definitivamente, la Facultad de Medicina de la UNAP ha proporcionado a Iquitos la posibilidad de mejorar enormemente la calidad de atención de sus habitantes, niños y adultos. Y no solo de Iquitos, ¿no? Muchos de los exalumnos de la Facultad de Medicina de la UNAP están trabajando en otras ciudades del Perú y en el extranjero y poniendo en alto el nombre de la facultad. Así es. Nosotros como invitados anteriores hemos tenido, por ejemplo, al doctor Edgar, a la doctora Karine, quienes dejan muy en alto el nombre de la ciudad. Claro. Y también egresados de la Facultad de Medicina. Así es. De la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Doctor, usted nos estuvo hablando un poquito, por ejemplo, del caso que le sucedió, el caso exitoso que tuvo con este niño que lleva su nombre, que en ese entonces no había, por ejemplo, ventiladores para la ventilación asistida, como ya tenemos ahora. En sus inicios, ¿cómo fue cómo han sido los retos de ejercer la medicina en una ciudad que no tenía mucho acceso a todo este tipo de tecnología?
Claro, ha sido bien. Lo que pasa es que no solo Iquitos carecía de tecnología, también prácticamente todo el Perú de tecnología de avanzada. Por ejemplo, los ventiladores que había en el hospital tenía eran ventiladores, les llamaban el Baby Bear, que eran ventiladores muy básicos, ¿no? No como los actuales que ya tienen una serie de funciones que hacen que para cada niño tengan sus parámetros especiales para su asistencia ventilatoria. Entonces, la formación con la que veníamos era de trabajar, como se dice, a capela, con las manos. Quería ventilación, ya agarrábamos el ambú, comenzábamos a bolsear, se llamaba bolsear, porque apretábamos una bolsita para que entre el aire, y ahí estábamos, dale, dale, hasta que venía alguien a comer, nos reemplazaba, y así. Esa era la ventilación de la época. Y así hay muchas cosas. Entonces, inclusive antes, yo recuerdo cuando era interno, en el hospital donde estuve ni siquiera había el ambú, o sea, que teníamos que reanimar con ventilación boca a boca a los bebitos. Poníamos una gasa en su boquita y a través de ella soplábamos. Entonces, en realidad es así como se ha ido formando, ¿no? Es muy interesante todo lo que usted nos cuenta durante toda su experiencia, doctor. ¿Qué cree que le hace falta para mejorar la salud infantil en nuestra ciudad? Lo que hace falta a nivel general, ¿no? Uno de todas maneras, y siempre tiene que hacer, es promocionar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en los bebés, y que esta además se prolongue hasta 1 o 2 años, ¿no? Con lactancia materna exclusiva a los 6 meses es básico. Segundo, mejorar la aceptación de la vacunación en los niños. La vacunación es uno de los mayores logros científicos que ha habido y que ha logrado la sobrevivencia de niños que antes de la vacuna se morían por diferentes enfermedades, que ahora ya se controlan, pero lastimosamente la adherencia a las mismas no baja. Por ejemplo, Iquitos es una de las ciudades que hasta hace 1 año o 2 tenía la más baja adherencia de vacunas. Entonces, pero eso ha mejorado desde 2025 para adelante. Niños que recibían su primera vacuna de sarampión, por ejemplo, no llegaba a 70%, que viene una vacuna triple viral. Y para la segunda, eso bajaba a 50, 40%. Entonces, no había una buena protección. De tal manera que si se producía una epidemia de sarampión mataba a niños antes, pero en forma abrumadora. Entonces, si no hubiera habido la vacuna, o mejor dicho, si no se vacuna adecuadamente a los niños, llega un virus de sarampión agresivo a nuestra ciudad y puede llevarse a muchos de ellos, solo por la falta de vacunación. Para quienes nos están viendo, vamos a recalcar esto. Lactancia materna exclusiva durante los 6 meses y vacunación a todos nuestros niños. Claro, lactancia exclusiva 6 meses y lactancia extendida a 1 o 2 años. 1 o 2 años. Doctor, después de tantos años de carrera, ¿cómo logra usted mantener la vocación y la motivación? Bueno, cada niño que vemos es motivador, afianza la vocación y además de que constantemente la medicina, así como toda profesión, supongo, pero en la medicina especialmente, hay que estar con capacitación continua, buscando información, ¿no? Entonces, es una carrera bastante interesante desde el punto de vista de obtener conocimientos cada vez nuevos sobre diferentes
afecciones o enfermedades. Lo que antes era dogma, ahora ya no lo es. Ahora ha cambiado. Hay cosas que se daban antes, luego vino alguien que dijo no y se dejó de dar, y luego vino otro estudio que dijo sí, y nuevamente, ¿no? Entonces, es una constante evolución de estudio, capacitación y, y sobre todo amor por los niños. Y pensando ya en las nuevas generaciones, ¿cómo ve usted el futuro de la pediatría? Bueno, como te digo, el futuro de la pediatría en Iquitos, ¿no? Sí. El futuro de la pediatría está en muy buenas manos. Primero, tenemos una facultad de medicina que es un curso de pediatría muy bueno. Los alumnos, o mejor dicho, los médicos que salen de la facultad de medicina y que quieren hacer posgrado de pediatría, lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en otras ciudades, pero lo hacen bien. Ellos regresan, o lo que están haciendo acá también, hacen el posgrado, lo hacen bien, con dedicación, con esfuerzo, con estudio. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, de la persona que va a atender a los niños, estamos perfectos. Pero tenemos que potenciar pues la atención primaria de salud, sobre todo para la atención de niños, y en la que debería haber, por lo menos en la mayoría de centros de atención primaria, debería haber un pediatra. Como ahora la Facultad de Medicina forma pediatras acá, en poco tiempo creo que se va a lograr, porque ya hay centros de salud que tienen pediatras, pero hay muchos que no. Pero poco a poco se va a ir logrando eso. Es importante y necesario que haya un especialista en pediatría en la atención primaria. Esperemos que sí, que en un futuro eso pueda ser cierto. Eso hace pronto. Esperemos que sí. Doctor, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en este espacio. Y también se la vamos a hacer a usted. ¿Por qué medicina? ¿Por qué medicina? Bueno, porque uno desde que ya tiene uso de razón, o ya cuando va creciendo el niño, ya tiene contacto con la enfermedad, tiene contacto con la muerte. Familiares, amigos que se enferman, familiares o amigos que fallecen, amigos que fallecen jovencitos o desde niños por enfermedades diferentes. Entonces, ese contacto en algunas personas, como los que estudiamos medicina, nos va dirigiendo hacia esa vertiente. Y luego pues tiene que haber pues vocación, tiene que haber altruismo, ¿no? Lo que queremos es hacer el bien para tratar de disminuir todo ese sufrimiento que vemos a medida que vamos avanzando en la vida sin todavía ser médicos. Entonces ya cuando somos médicos ya entramos de frente a la realidad, ya no es uno que otro que se enferma, sino ya vemos a un montón de gente que va enfermándose, que va muriendo, etcétera, y eso nos va puliendo. Y en el caso especial de los pediatras, vemos pues a los niñitos, sufrimiento de los niñitos es una cosa que no debería existir, pero existe. El niño también sufre, el niño también se enferma, y eso nos obliga a mejorar siempre, para tratar de atenderlos bien. Y sobre todo procurar a un niño que está sufriendo por algo, no hacerlo sufrir más. Entonces, tratando en lo posible de evitar acciones dolorosas e innecesarias. Pero para eso necesita pues capacitarse constantemente, escuchar a los mayores. En mi caso ya no creo que tenga muchos mayores aquí de escuchar, pero siempre hay. El doctor Militón Arce todavía vive, por ejemplo, me comunico con él de vez en cuando. Doctor, estoy seguro que si
podríamos conversar de largo con usted, nos quedaríamos todo un día contándonos o escuchándoles toda su experiencia y todas las experiencias que ha vivido. También creo lo mismo. Como usted me dijo, 15 minutos, 20 minutos puede ser corto para todo lo que usted tiene que contarnos, pero doctor, este espacio ya es completamente suyo. Aquí tiene su cámara. Queremos saber si tiene algún mensaje, tal vez para las nuevas generaciones, para algún papá o mamá que nos esté viendo también, para algún médico que se esté formando, para algún estudiante que todavía se esté formando y que por ahí no sabe qué elegir, tal vez porque sí pediatría, no lo sé. Este espacio es completamente suyo para que usted se pueda dirigir al público. Muchas gracias. Primero yo quisiera hacer un homenaje, ¿no? Un homenaje a pediatras que lastimosamente ya no están con nosotros. Uno es el doctor Jorge Arévalo Melo, fue un reconocido pediatra aquí en la ciudad, fue el que comenzó el curso de pediatría en la Facultad de Medicina, fue también presidente de la filial de la Sociedad de Pediatría de Iquitos y fue un gran amigo. Lastimosamente falleció. Y a quien le agradezco mucho toda la amistad que tuvo conmigo. Otro amigo que tuve, que vino jovencito a la clínica Estal hace muchísimos años, fuimos muy amigos, era un médico muy dedicado, muy dedicado. Posteriormente se fue a hacer pediatría y regresó ya como pediatra, seguimos siendo amigos, teníamos muchas cosas en común que realizábamos. Es el doctor Johnny Flores. Lastimosamente también falleció durante la pandemia. Y otro pediatra jovencito, fue muy buen alumno, fue muy buen residente de pediatría, según me comentaron en el hospital donde hizo en la residencia, y vino a trabajar a E-Salud como pediatra aquí en Iquitos y demostró sus cualidades. Lastimosamente, muy jovencito, la pandemia también se lo llevó, lastimosamente, fue una gran pérdida para pediatría de Iquitos. Y quiero aprovechar para agradecer a mi esposa, Angelita, a la que quiero mucho, a mis hijos, a Pati, Pepe y Arturo, a mis nietitos, que ya tengo 4, mi nietito María Fernanda, a mi otra nietita, a mi nieto Ignacio, a mi nieto Felipito y a mi nietita Marianita. Para todos ellos los quiero mucho y les deseo lo mejor del mundo. Y para los alumnos de medicina, cuando yo fui decano y tenía que titularlos acá, siempre les decía: hagan posgrado, especialícense en lo que deseen, pero regresen a Iquitos para que engrandezcan la medicina loretana, como lo están haciendo. Y los que puedan, engrandezcanla en otros lugares y en otros países, que eso es también muy importante para el reconocimiento de nuestra facultad. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por habernos compartido algo de su historia y sobre todo por el cuidado que le pone a los niños de nuestra ciudad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Conociendo a tu Doctor. Nos vemos pronto. Adiós.